Hermano Juan, tú tampoco duermes a estas horas. Justo cuando me preparaba para volver sigilosamente al dormitorio, Ana apareció de repente detrás de mí con una sonrisa traviesa en los labios. Sonreí con incomodidad e intenté rodearla para ir al baño. Para mi sorpresa, Ana, que llevaba un camisón de tirantes, se acercó directamente. Hermano Juan, estos días Laura tiene su periodo y debe tenerte bien frustrado, ¿no? Me sonrojé, sin atreverme a mirarla a los ojos, y aceleré el paso para meterme en el baño. Pero Ana se pegó a mi oído y dijo en voz baja: mañana Laura se va de viaje de negocios. Ven a mi habitación por la noche para relajarte. Dicho esto, se llevó la mano al pecho con una sonrisa llena de doble sentido. Me llamo Juan. La que acababa de hablarme es Ana, la mejor amiga de mi esposa Laura. Ana es entrenadora de danza. Antes trabajaba en un estudio de danza. Hace poco rompió definitivamente con su novio y se mudó sola. Como no había encontrado todavía una casa nueva, mi esposa, que sintió lástima por ella, la dejó quedarse temporalmente en nuestra casa. Al principio me costó mucho acostumbrarme. De repente apareció una mujer más en casa. Para ser exactos, una mujer muy guapa. Pero es la mejor amiga de mi esposa y antes ayudó mucho a Laura, así que tuve que aceptar la decisión de mi mujer. Siempre había tenido buena impresión de Ana. Tiene un cuerpo increíble. Al ser entrenadora de danza, su flexibilidad y figura son de primera. Por su trabajo, siempre lleva una sonrisa y da una sensación muy cercana y agradable. Lo de su ruptura con el novio, la verdad, me supo mal por ella. Una chica tan guapa, con ese cuerpazo y siempre sonriente, y ese tío no la valoraba. Debía de tener un problema en la cabeza. Lo que no esperaba era habérmela encontrado hacía un rato en el baño viendo una película porno en el móvil. Al principio estaba medio dormido en la cama y oí ruido en el salón. Pensé que eran alucinaciones mías. Laura dormía plácidamente a mi lado. Mi primera reacción fue pensar que Ana se había traído a un novio nuevo a casa. Además, había bebido bastante cerveza por la noche y tenía la vejiga llena, así que me levanté para ir al baño. Al llegar al baño, vi que la puerta estaba solo entreabierta. En realidad no quería mirar, pero la luz de la pantalla del móvil era tan brillante que no pude evitar ver la imagen. En ese instante, la cara se me quemó y la respiración se me descontroló por completo. Me quedé en blanco durante unos segundos. Luego me di la vuelta y me dispuse a volver al dormitorio. Hermano Juan, tú tampoco duermes a estas horas. Ana estaba detrás de mí sin que yo lo supiera. Se lavó las manos rápidamente, se arregló el vestido y se acercó a mí. Con ese camisón de tirantes, su cuerpo era imposible de ignorar. No me atrevía a mirar. Solo, me levanté para ir al baño. Hablé rápido y nervioso. Justo cuando intentaba esquivarla para entrar al baño, ella se acercó de repente. Hermano Juan, estos días Laura tiene su periodo y debe tenerte bien frustrado, ¿no? Esa frase me dejó rígido. Y luego llegó la que era aún más explosiva. Mañana Laura se va de viaje. Ven a mi habitación por la noche a relajarte. Al verme la cara de pánico, soltó una risita, como si fuera una broma, y se giró para meterse en su habitación. Me encerré en el baño con pestillo y respiré hondo. Las palabras de Ana, entre verdaderas y falsas, me tenían hecho un lío. No sabía si era una bendición o una desgracia. Cuando volví al dormitorio, vi a Laura durmiendo plácidamente de espaldas a mí. Me acosté. Mirando al techo, solo podía pensar en lo que acababa de ver. Cerré los ojos y forcé a mi mente a dejar de pensar. Pero el móvil vibró de repente. Lo cogí. Era un mensaje de Ana. ¿Estás despierto, hermano Juan? Seguido de un emoticono de sonrisa pícara. Dejé el móvil boca abajo en la cama, me di la vuelta e hice como que no lo había visto. La luz de la luna entraba por la ventana. Sabía que sería una noche larga. Capítulo 2. Al día siguiente, antes de que sonara el despertador, Laura ya se había levantado a recoger sus cosas. Ese día se iba de viaje de negocios. Estaría fuera 3 días. Cariño, en el frigorífico hay comida. Si no quieres cocinar, pide a domicilio. Laura se cambió de ropa, cogió la maleta y, antes de salir, me dio algunas indicaciones. Vale. Y Ana también descansa hoy. No la ignores del todo, hazle un poco de compañía. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí sin mostrar emoción. Tranquila. Laura salió con la maleta. Cuando la puerta se cerró, me quedé en el recibidor y de repente noté que el aire era diferente. En casa solo quedábamos Ana y yo. Respiré hondo 2 veces y decidí lavarme rápido para ir a trabajar. Abrí la puerta del dormitorio y di un paso. Entonces la vi. Ana estaba tumbada boca abajo en una colchoneta de yoga haciendo el ángulo, justo de frente a mi puerta. Llevaba un top corto de deporte y unos leggings ajustados. Su cuerpo se curvaba con una fluidez inaudita. ¿Ya te has levantado, hermano Juan?
levantó la cabeza y me sonrió. Sí, hoy no trabajas. Descanso. Aparté la mirada y caminé rápido hacia el baño. Mientras me lavaba la cara, me dije a mí mismo en el espejo, Juan, espabila. Salí, me cambié de ropa y justo cuando iba a salir, Ana salió de la cocina con unos cuencos. Hermano Juan, hoy como no trabajo he preparado el desayuno. Laura también comió un poco antes de irse. Ven a comer. En la mesa había leche de soja, gachas de mijo, tortilla enrollada y 2 mazorcas de maíz hervidas. Iba a decir que no hacía falta, pero el estómago me rugió. Mientras comía, Ana salió de la cocina con otra bandeja grande. Ostras al ajillo. Una bandeja enorme, bien calientes. Hermano Juan, como estás trabajando mucho últimamente, te he cocinado unas ostras para que recuperes fuerzas. Gracias, pero tan temprano. No pasa nada, así tendrás energía para esta noche. Lo dijo con total naturalidad, como si hablara de algo cotidiano. Pero yo ya sentía cómo me ardían las mejillas. Terminé rápido el tazón de gachas, cogí una ostra y me la metí en la boca, y me levanté para salir. Hermano Juan, ¿qué te apetece cenar? Salgo esta tarde a comprar y lo preparo para cuando vuelvas. No hace falta, esta noche trabajo hasta tarde. Como algo rápido en la oficina. Dije la frase con mucha determinación, pero lo cierto es que hoy no tenía nada de trabajo extra. Cuando la puerta se cerró, salí casi huyendo. Bajando las escaleras me llamé idiota 3 veces. Mentiroso. Decía que no, pero en mi cabeza ya estaba pensando a qué sabrían los platos que cocinara Ana. Cuando llegué a la oficina, estaba atontado todo el día. Mientras escribía código, me equivoqué en los nombres de las variables 7 u 8 veces. El jefe de proyecto me dijo 2 veces que hoy no estás bien. Sobre las 3 de la tarde, el móvil sonó. No era Ana. Era un número que no veía desde hacía mucho. ¿Eres Juan? Soy Mario. Me quedé tieso y me enderecé de repente. Mario, compañero de mi unidad en el ejército. Pasamos por muchas misiones juntos, algunas de vida o muerte. Después de dejar el ejército, cada uno tomó su camino. Llevaba casi 2 años sin saber de él. Mario, ¿cómo es que llamas? Ahora estoy en tu ciudad, trabajo como asesor de seguridad. ¿Quedamos un día para tomar algo? Vale, dime cuándo. Colgué y me recliné en la silla. Aquella llamada sacó a la superficie recuerdos de mi época militar. Cosas que jamás le había contado a Laura. Ella solo sabía que había sido soldado, que al dejar el ejército aprendí programación y que trabajaba como técnico en una empresa de tecnología. Había muchas cosas que no sabía. Al filo de la hora de salida, Laura me llamó. Cariño, Ana ha preparado una cena y te está esperando. No llegues muy tarde. Hoy trabajo hasta. Deja de inventarte excusas. Ella ha cocinado para ti y si no vienes, quedará muy feo. Abrí la boca, pero no encontré otra excusa. De acuerdo. Capítulo 3. Cuando llegué a casa, el olor a comida me golpeó al abrir la puerta. Ana asomó la cabeza desde la cocina con un delantal de flores. Llegaste, hermano Juan. Lávate las manos, que la cena está casi lista. La mesa ya estaba llena y repleta. Cangrejos de río, almejas en salsa, ternera fría con especias, cacahuetes hervidos, y un plato de tallarines fríos. También había una olla de sopa de costillas. Y lo que menos esperaba, 2 personas más sentadas en la mesa. Sofía y Elena, 2 amigas más de Laura. Ambas llevaban vestidos cortos de verano y me sonrieron. Juan, siéntate. ¿Cuándo llegaron? Ana nos invitó. Dijo que había cocinado demasiado y era un desperdicio. Yo, el único hombre, rodeado de 4 mujeres. Ana me sirvió una cerveza bien fría y les puso un cóctel a las 3 chicas. Después de unas cuantas copas, Sofía y Elena empezaron a cotillear y Ana solo sonreía. Oye, Ana, ¿ese exnovio tuyo te sigue molestando? Al oír eso, la sonrisa de Ana se borró un instante. No hablemos de él. Ese Javier es un maltratador de manual. ¿Cómo pudiste fijarte en él? Ya está, no hablemos de eso. Ana cambió de tema, pero yo noté que su mano temblaba ligeramente al agarrar la copa. Javier. Laura me había mencionado ese nombre un par de veces. Dijo que era un tipo que se hacía llamar empresario, conducía un BMW y se daba muchos aires. Ana lo dejó cuando descubrió que tenía otra mujer fuera. Sofía y Elena se fueron pronto del todo. Las 2 estaban demasiado borrachas y llamaron a un conductor de reemplazo. Aproveché que ellas recogían para ir a la ducha. El agua caliente me cayó encima y me di cuenta de que el cuerpo me ardía. Quizá era por la cerveza, o quizá porque la sopa llevaba algo que yo desconocía. Cuando salí, solo quedaba Ana limpiando la mesa. ¿Dónde está Laura? Llamó. Dijo que no puede volver hoy, que se queda en la otra ciudad esta noche. Mi mano se detuvo un momento. Esta noche solo estábamos Ana y yo en casa. Hermano Juan, has bebido mucho. ¿Quieres que te dé un masaje?
Aprendí algo de quiromasaje. No hace falta, mejor me voy a descansar. Casi salí corriendo, caminando al doble de velocidad de lo normal. Cerré la puerta del dormitorio y me tiré en la cama. Ardía por dentro. Me di la vuelta una y otra vez sin poder dormir. Unos 10 minutos después, llamaron a la puerta. Tengo sandía bien fría, ¿quieres? Lo dudé un instante, pero me levanté a abrir. Ana estaba con una bandeja de sandía en la puerta. No sé cuándo se había cambiado. Llevaba una falda corta negra. El pelo, antes recogido, ahora le caía sobre los hombros. Con la luz del pasillo, me llegó su aroma. Hermano Juan, ¿puedo pasar un momento? Dicho esto, se pasó el dedo por el tirante y lo dejó caer por el brazo. En ese instante, mi mente se quedó en blanco. Abrí la boca sin saber qué decir. ¿Decirle que pasara? Oh, pom, pom, pom. Alguien golpeó con furia la puerta metálica, y una voz de hombre sonó desde fuera. Ana, sé que estás ahí, ábreme. A Ana se le fue el color de la cara. La bandeja de sandía casi se le cae de las manos. Es Javier. Su voz temblaba. Ana, si no abres, voy a derribar la puerta. El hombre seguía golpeando y cada vez con más fuerza. Toda la puerta temblaba. Ana retrocedió 2 pasos, con el miedo reflejado en todo el rostro. Alargué la mano, le quité la bandeja de sandía y la dejé a un lado. Tú métete en la habitación. Yo abro la puerta. Hermano Juan, ha bebido mucho y tiene muy mal genio. Ten cuidado, no pasa nada. Me acerqué al recibidor y abrí. Fuera había un hombre con una polo blanca. Medía 1,80 y era de complexión fuerte. Tenía la cara roja por el alcohol y los ojos inyectados en sangre. Detrás de él había 2 hombres más, evidentemente unos colegas suyos. ¿Quién coño eres tú? Javier me miró de arriba abajo. Esta es mi casa. ¿Tú quién crees que soy? ¿Tu casa? Soltó una risa fría. ¿Dónde está Ana? Que salga. Ella no quiere verte. Yo no te he preguntado qué quiere ella. Que salga. ¿Es que no entiendes de palabras? Javier borró la media sonrisa que llevaba. Dio un paso hacia mí y su aliento a alcohol me llegó directamente a la cara. No te hagas el gallito. ¿Sabes quién soy yo? No lo sé. Y tampoco me interesa. Pues te voy a contar. Hay 3 locales comerciales en esta zona que son de mi padre. El gerente de este edificio ha tomado copas con mi tío. Si no quieres problemas, saca a Ana de aquí. Mientras hablaba, sus 2 acompañantes también se acercaron un paso, como dispuestos a liarse a puñetazos. Alguna vecina asomó la cabeza desde el fondo del pasillo para ver el espectáculo. Me apoyé en el marco de la puerta, sin moverme. ¿Ya has terminado? ¿Qué? Primero, este piso está a mi nombre y no tiene nada que ver contigo. Segundo, lo que estás haciendo ahora se llama alterar el orden público de madrugada. Puedo llamar a la policía inmediatamente. Y tercero, miré a los 2 de detrás. Lárgate ahora mismo con los tuyos y yo me olvido de esto. A Javier no le esperaba una respuesta tan dura. Se quedó en blanco un par de segundos. Luego sonrió de repente. Vale, tienes cojones. Retrocedió un paso y me señaló con el dedo. Te voy a recordar. Como quieras. Pum. Cerré la puerta de golpe. Fuera se oyó un silencio de unos segundos, luego el ruido de pasos que se alejaban. Me di la vuelta. Ana estaba en medio del salón, con los ojos enrojecidos. Hermano Juan, lo siento mucho. Todo esto es por mi culpa. No tiene nada que ver contigo. Él es así. Cuando bebe se vuelve loco. Antes, cuando estábamos juntos. No terminó la frase. Se mordió el labio. Fui a la cocina, llené un vaso de agua templada y se lo di. Bebe un poco. Es mejor que te acuestes. Hermano Juan, no va a dejarlo estar. Siempre ha sido así, muy controlador, aunque ya estemos separados. Pues que venga. Lo dije con toda la calma del mundo. Ana levantó la vista y me miró. Pareció encontrar en mi cara algo que la tranquilizó. No volvió a decir nada. Cogió el vaso de agua y se fue a su habitación. Me quedé en el salón, repasando mentalmente lo que acababa de pasar. Javier se hace el duro, pero cuanto más grita, más miedo tiene en realidad. Pero lo que dijo de las relaciones, el gerente del edificio, los locales comerciales, tampoco era mentira del todo. En este tipo de ciudades pequeñas, alguien así puede crear muchos problemas. Pero a mí no me importaba. En el ejército me enfrenté a gente mucho peor que él. En aquella época, lo que llevaba en la cintura no eran palabras. El móvil sonó. Laura me había escrito un mensaje. Cariño, ¿llegaste a casa? ¿Cómo está Ana? Le respondí, todo bien, descansa. No le mencioné nada sobre Javier. Algunas cosas no hace falta que las sepa. Capítulo 4. Al día siguiente en el trabajo, no podía concentrarme. No era por Ana, era por Javier. Ese tipo de gente no se rinde fácilmente. Que dijera anoche te voy a recordar no era una simple amenaza. Y así fue. A las 2 de la tarde, Ana me llamó. La voz le temblaba. Hermano Juan, Javier ha vuelto.
Esta vez ha traído a 4 o 5. Está abajo esperando. ¿Has llamado a la policía? Sí, pero me han dicho que tardarán en venir. Tú cierra bien la puerta y no salgas. Ahora voy. Avisé al jefe del proyecto y salí disparado de la oficina. Cuando llegué en taxi a la entrada del barrio, ya vi al grupo desde lejos. Javier estaba apoyado en su BMW blanco, con un cigarrillo en la boca. A su lado, 4 chicos rapados. Al verme acercarme, tiró la colilla al suelo. Ya llegaste. ¿Qué quieres? Fácil, que Ana baje a hablar conmigo. Cuando me explique bien, me voy. No quiere verte. Ya lo dejaste claro la última vez. ¿Quién te has creído que eres? Javier elevó la voz. ¿Desde cuándo te toca a ti decidir sobre ella? Ahora vive en mi casa. Y tengo la obligación de protegerla. Vive en tu casa, soltó una risa sarcástica y su mirada se volvió grosera. Ahora entiendo por qué no quería volver. Ha encontrado a un nuevo proveedor. Un programador de mierda. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Con eso puedes comprarle las cremas que ella usa? Los 4 rapados rieron a coro. Yo no. ¿Has terminado? Ni mucho menos. Javier dio 2 pasos hacia mí. ¿Sabes cuántas propiedades tiene mi padre en una sola manzana? ¿Y qué relación tenemos con la oficina de urbanismo? Será mejor que lo tengas claro. Javier, le corté. Las propiedades de tu padre no tienen nada que ver con que estés acosando a una mujer. Ahora mismo tienes 2 opciones, te vas por las buenas o esperas a la policía. La policía, sonrió. Como mucho me sueltan un aviso. Mañana vuelvo a estar aquí. Tenía razón. Con este tipo de conflictos, la policía realmente no puede hacer gran cosa. Lo miré fijamente un par de segundos, saqué el móvil y marqué un número. Mario, ¿tienes algún contacto de abogados especialistas en acoso? De algún modo, desde el otro lado, la voz de Mario se oyó firme. ¿Te están molestando? Un tipo sin importancia, pero necesito llevar esto por lo legal. Te voy a pasar un número. Se llama Antonio. Es especialista en este tipo de casos. ¿Necesitas que vaya yo? De momento no. Colgué y miré a Javier. Orden de protección, ¿sabes lo que es? Cuando se emita, si te acercas a Ana a menos de 100 metros, estarás cometiendo un delito. No es un simple aviso, es cárcel. A Javier se le cambió la cara. En ese momento, llegó el sonido de una patrulla de policía acercándose. Vámonos. Javier hizo un gesto a los suyos. Todos subieron al coche. Al pasar a mi lado, dijo en voz baja, será mejor que no te confíes demasiado. No le respondí. Cuando llegó la patrulla, ya no estaba nadie. Les hice una breve declaración de lo sucedido y me fui. Al subir las escaleras, Ana ya tenía la puerta abierta y me esperaba en el marco. Tenía los ojos enrojecidos otra vez. Hermano Juan, de verdad, ya no digas más. ¿Por qué no me deja marchar? Lo miré. Porque nunca te ha visto como una persona, solo como una cosa que no quiere perder. Ana guardó silencio un momento y luego asintió suavemente. Hermano Juan, lo que dijiste por teléfono, ¿es verdad eso de la orden de protección? Verdad. Mañana mismo vamos a pedirla. Esto, hasta ahora, era solo el principio. Conozco demasiado bien a gente como Javier. Si das un paso atrás, él da 3 al frente. Solo cuando le duela, se parará. Capítulo 5. Al día siguiente pedí medio día libre y llevé a Ana al bufete de abogados para ver a Antonio. Antonio revisó las pruebas que Ana le entregó, conversaciones de WhatsApp, mensajes de acoso, los 2 incidentes en el edificio con testigos. Con esto es suficiente. La orden de protección no será un problema. En 3 o 5 días hábiles la tienen. Ana exhaló aliviada. Eso sí, Antonio se ajustó las gafas, si la otra parte tiene buenos contactos, puede tratar de presionar por otras vías. Tenga esto en cuenta. Al salir del bufete, mientras me disponía a llevar a Ana a casa, Laura me llamó. Cariño, salí antes de tiempo del viaje. Esta tarde cojo el tren de vuelta. Vale, cuidado en el camino. Oye, Laura bajó la voz, te tengo que contar algo. ¿Qué pasa? Don Tomás se está pasando de la raya últimamente. Don Tomás es el subdirector de la empresa de Laura. Es su jefe directo. ¿Qué ha hecho? La semana pasada presenté un proyecto. Todo el trabajo era mío, pero él se lo adjudicó delante del cliente como si fuera suyo. Hoy me ha escrito diciéndome que la semana que viene me voy con él a ver a un cliente importante y que tenemos que comer a solas para preparar la reunión. ¿Qué clase de cliente necesita que prepares una reunión a solas? Yo también lo veo raro, pero es mi jefe y no sé cómo negarme. No le digas que sí todavía, ya hablamos cuando llegue. Colgué y revisé los comentarios que don Tomás había dejado en el muro de Laura. Cada frase era un halago, pero con un tono ambiguo muy calculado. Hoy estás guapísima. Buen trabajo con ese proyecto. Un día de estos te invito a un café. Cuídate mucho. Buen descanso. Por separado, cada comentario pasaba desapercibido. Juntos, olían mal. Por la tarde llegó Laura.
Ana había preparado la cena. Los tres nos sentamos a comer. Laura primero quiso saber todos los detalles de lo de Ana. Cuando supo que Javier se había presentado 2 veces en el edificio, dio un puñetazo en la mesa. Ese tipo es un maltratador. ¿Llamasteis a la policía? Sí. Y además Juan ya nos ha conseguido una abogada. Bien hecho. Laura me miró con una expresión poco habitual en ella, como si me viera con otros ojos. Después de comer y mientras Ana fregaba los platos, Laura me llevó al dormitorio. Esta historia de don Tomás me está poniendo muy nerviosa. ¿Ha hecho algo más aparte de eso? El mes pasado hubo una cena de empresa. Aprovechó una copa para ponerme la mano en el hombro. En ese momento no dije nada porque estábamos todos. ¿Y algo más? Un par de veces que nos quedamos hasta tarde trabajando, él también se quedaba a propósito y ofrecía a llevarme a casa. Siempre le dije que no. No respondí. ¿Qué debería hacer? ¿Hablar con recursos humanos? Pero él es el subdirector. Espera, tengo una idea. ¿Cuál? Sigue trabajando con normalidad. Cuando llegue la comida de la semana que viene, dile que tu marido también quiere venir a conocer al cliente. ¿Eso no quedará raro? ¿Qué tiene de raro? Tu marido quiere conocer un poco tu trabajo. ¿Hay algún problema? Laura lo dudó un momento, pero al final asintió. De acuerdo. Esa noche Laura se durmió pronto, agotada del viaje. Yo me senté en el sofá del salón. Ana salió de la cocina y se sentó a mi lado. Hermano Juan, gracias por todo. No hay nada que agradecer. Hizo una pausa. Voy a ser sincera contigo. Dime. Javier no solo me engañaba con otra, también me pegaba. Giré la cabeza para mirarla. Ella bajó la mirada y habló en voz muy baja. Una vez, borracho, me dio una bofetada. Quise dejarlo entonces mismo, pero él se arrodilló a pedirme perdón y me llenó de regalos. Luego pasó 2 veces más, hasta que por fin lo dejé del todo. ¿Laura sabe esto? No, no quería preocuparla. No dije nada más, pero en mi interior, ya había puesto a Javier en otro sitio. Eso no era cosa de exnovios. Eso era violencia de género. Capítulo 6. El lunes quedé con Mario a comer en un restaurante cercano a la oficina de Laura. Mario es 2 años mayor que yo. Tras dejar el ejército, empezó a trabajar en seguridad. Ahora es asesor en una empresa de seguridad. Está más moreno que antes, pero su ánimo sigue siendo el mismo. Juan, igual de serio que siempre, tú tampoco cambias. Deja de lado los cumplidos. Cuéntame. Le resumí lo de Javier sin entrar en detalles. Mario metió un bocado de tallarines en la boca. Ese tipo de personaje. ¿Necesitas que le dé un susto? No hace falta. Lo llevaremos por lo legal. Pero hay otra cosa. Dime. Un directivo de la empresa de mi mujer se está sobrepasando. La semana que viene hay reunión con un cliente. Pienso ir a verlo personalmente. ¿Qué ayuda necesitas? Quiero que investigues a ese tal don Tomás. Vale, te lo consigo. Cuando terminamos de comer, Mario me palmó en el hombro. Una cosa que siempre te quise preguntar. Dime, cuando dejaste el ejército, el comisario Fuentes te propuso quedarte en el sistema. ¿Por qué no aceptaste? No querías ser funcionario. Y entonces, ¿por qué te enterraste en una empresa pequeña haciendo de programador? ¿No te parece un desperdicio? Mario, le corté. Aquello ya pasó. Ahora soy una persona normal, con mi mujer y mi vida. Mario me miró un rato y luego sonrió. Bueno, si quieres hacerte el normal, sigue así, pero con las patentes que tienes, podrías vivir de los intereses. No digas tonterías, son hechos. El botiquín de campaña que rediseñaste solo en derechos. Termina de comer. Por la tarde volví a la oficina y me puse a programar como siempre. El jefe de proyecto soltó un nuevo requerimiento de un cliente apurado. Había que entregarlo en 3 días. Me hundí en el teclado durante toda la tarde, pero la cabeza no paraba de irse a otras cosas. La fina cicatriz que Ana tenía en el brazo. Javier me pegaba. Laura diciendo que don Tomás le había puesto la mano en el hombro. Demasiada gente en el mundo que, por tener algo de poder, de dinero o de fuerza, cree que puede hacer lo que quiera con las mujeres. A las 5:30 sonó el móvil. Número desconocido. Don Juan, sí, soy el gerente de Inmobiliaria del Este. Tenemos que hablar de un asunto. Dígame. Verá, en su edificio vamos a hacer una inspección de seguridad contra incendios. También hay vecinos que han denunciado que podría haber realquiler ilegal. En mi casa solo vivimos 3 personas. Mi mujer, yo y una amiga invitada. ¿Qué tiene eso de realquiler ilegal? Bueno, yo solo cumplo órdenes. ¿Quién le ha dado la orden? Silencio. Señor Juan, esto es solo una notificación. Javier Domínguez. ¿Verdad? Eso no puedo confirmarlo. Está bien, gracias. Colgué. Javier había empezado a mover sus escasas influencias. El gerente del edificio presionando. Inspección de bomberos como excusa. Rumores sobre realquiler ilegal entre los vecinos. Un movimiento sucio, pero con mala leche.
Abrí la agenda del móvil y me quedé mirando un nombre. Lo dudé un momento. Al final no llamé. Quería intentar resolverlo yo mismo primero. Si no podía, ya haría esa llamada. Llegué a casa y allí estaban Laura y Ana. Ana había cocinado 3 platos y una sopa. Todo parecía tranquilo, pero yo sabía que la tormenta no había hecho más que empezar. Capítulo 7. El día que emitieron la orden de protección, Javier se puso peor. El abogado me confirmó que la orden estaba en vigor y a las 2 horas recibí un mensaje de voz de Ana. La voz le temblaba. Hermano Juan, me está esperando a la puerta del estudio. Fui al estudio de danza de Ana y allí estaba su BMW blanco. Javier apoyado contra la puerta del coche. A su lado 2 personas distintas a las otras veces. Más grandes. Y con tatuajes en el cuello que delataban su pinta de maleantes. Ahí estás. Al verme, Javier sonrió. Sabía que vendrías. Has violado la orden de protección. Ya he llamado a la policía. Llama tranquilo. Para cuando lleguen, yo ya me he ido. ¿Qué me vas a hacer? Metió las manos en los bolsillos con toda la chulería del mundo. Pero hoy no he venido a buscarla a ella. ¿A quién buscas entonces? A ti. Javier se me acercó hasta quedar a medio metro. Juan, fuiste a investigarme, pediste la orden de protección y por ahí andas diciendo que soy un maltratador. ¿Te crees muy listo? He dicho la verdad. La verdad. Su sonrisa desapareció. Te voy a decir yo lo que es la verdad. Y con un dedo me golpeó en el pecho. Eres un simple programador. Ganas 1.000 euros al mes. El coche que conduces es de segunda mano. El piso donde vives no está ni en el top 100 de esta ciudad. ¿Quién te crees que eres para desafiarme? Otra vez el dedo. Mi padre este año, solo con el proyecto de la zona este, gana lo que tú en 10 años. ¿Quién coño eres tú? Tercera vez. El dedo directamente apoyado en mi esternón. Bajé la vista y miré su dedo. Luego levanté los ojos y se los clavé. Quita la mano. ¿Me estás diciendo que? No terminó la frase. Con la mano derecha le agarré la muñeca en un movimiento rapidísimo. Con la izquierda le bloqueé el codo y se lo giré. Llave de brazo. Técnica militar de combate cuerpo a cuerpo. Javier quedó completamente controlado y cayó de rodillas al suelo. ¡Ay, suéltame! Los 2 tatuajes se lanzaron sobre mí. El primero recibió una patada en el costado que lo mandó volando contra el bordillo. El segundo levantó el puño y me lo lanzó. Me giré y con un golpe de codo en la sien cayó redondo al suelo. No pasaron más de 4 segundos. Javier seguía de rodillas, la muñeca torcida, empapado en sudor. Escucha atentamente. Me agaché para ponerme a su altura. 1. Has violado la orden de protección. Hay cámaras y testigos. 2. Los tuyos me han agredido primero. Es legítima defensa. Y 3. Apreté un poco más la muñeca. Si vuelves a aparecer delante de ella, no va a ser la orden de protección lo que te va a parar. Suéltame. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo solté. Javier se levantó del suelo con la cara desencajada. Bien, está bien. Eres muy duro. Retrocedió unos pasos y me señaló con el dedo otra vez. Juan, espérate. Hoy me has tocado la mano. Esto no se acaba aquí. Ayudó a los 2 a levantarse del suelo, subieron al coche y se fueron. Me giré hacia el estudio de danza. Ana estaba detrás del cristal, tapándose la boca con la mano, con la cara de incredulidad. Hermano Juan, tú, vamos, te llevo a casa. Durante todo el camino a casa, Ana no dejó de mirarme de reojo. Seguro que quería preguntarme muchas cosas. ¿Por qué sabía pelear? ¿Por qué esos movimientos no eran normales en un civil? Pero al final no dijo nada. Llegamos a casa y me fui a lavar las manos. Me había rozado un poco el nudillo. Nada importante. Aquella pelea, para mí, fue como hacer ejercicio. Pero el tema sí se había agrandado. Javier no iba a tragarse la rabia en silencio. Iría a hablar con su padre. Y su padre sí que tenía algo de peso en esta ciudad. Capítulo 8. Javier se movió más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, la empresa de Laura la llamó a Recursos Humanos. Señora Laura, tenemos que comunicarle un cambio. Don Tomás ha decidido que a la reunión con el cliente no vaya usted. Irá la compañera María. ¿Por qué? Don Tomás dice que últimamente no está en su mejor momento y no quiere que eso afecte al cliente. A Laura le temblaron las manos de rabia. Ese cliente era suyo. Se lo había trabajado durante 2 meses. El primer contacto, los correos, la propuesta, todo lo había hecho ella. Faltaba una semana para firmar el contrato. ¿Ahora la apartaban? Cuando llegó a casa, Laura tenía los ojos enrojecidos nada más entrar por la puerta. Ese cliente son 2 millones de euros al año para la empresa. Me pasé noches enteras escribiendo la propuesta. Y ahora me dicen así, sin más. ¿Ha sido cosa de don Tomás? ¿Quién si no? ¿Le dijiste que no íbamos a ir a la comida? Le dije que quería ir mi marido también. Se le puso una cara negra como la noche.
Al día siguiente empezó a marginarme. Apreté el puño debajo de la mesa. Lo voy a arreglar. ¿Cómo? Es el subdirector. ¿Qué puedes hacer tú? Confía en mí. Confío, pero... Ana salió con la sopa y al ver la cara de Laura dejó la bandeja en la mesa. ¿Qué ha pasado? Cosas del trabajo. ¿Ese don Tomás te ha vuelto a hacer algo? Laura no respondió, pero se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Ana me miró. Hermano Juan, asentí. Ya lo sé. Al día siguiente quedé con Mario a mediodía. Ya investigué a don Tomás. Mario me pasó una carpeta. La abrí. Tomás Sánchez, 38 años, casado, un hijo, subdirector de publicidad Crespo, 2 casas y un Mercedes. Perfil normal de ejecutivo. A simple vista, Mario bebió un sorbo de agua. Pasa a la segunda página. Seguí leyendo. Antes de publicidad Crespo había trabajado en Grupo Cultural Kang. Lo dejó hace 3 años. Motivo, cuestiones personales. Pero Mario había añadido una nota. Según antiguos compañeros, en Grupo Cultural Kang intentó acosar a una empleada. La empresa hizo una mediación interna, llegaron a un acuerdo con la víctima, ella firmó un acuerdo de confidencialidad y él se fue voluntariamente. Otra vez lo mismo, dijo Mario. Reincidente. ¿Qué más? El dueño de publicidad Crespo es don José. Fueron compañeros en la universidad. Don Tomás consiguió el puesto de subdirector por esa amistad. Cerré la carpeta. Mario, ¿tú conoces a don José? No, pero conozco a alguien que lo conoce. ¿Quién? Tú mismo. Lo pensé un momento. Mario continuó. El año pasado, Publicidad Crespo hizo un proyecto de comunicación para la comandancia. Lo supervisó gente del comisario Fuentes. Si el comisario Fuentes dijera una sola palabra, no hace falta que se involucre. ¿Qué piensas hacer? Ir yo mismo a hablar con don Tomás. Tú solo, tú ya lo has dicho, ¿no? Uno solo es suficiente. Capítulo 9. El miércoles siguiente, don Tomás había quedado con el cliente en un restaurante japonés de lujo para cenar. Laura estaba excluida. En su lugar había ido María, pero lo que don Tomás no sabía es que yo conocía el lugar y la hora, porque María, la compañera que lo había sustituido, era amiga de Laura y se lo había contado. Aquella noche, a las 7:30, entré solo en el restaurante. Llevaba ropa de calle, una camiseta negra y vaqueros. Nada que ver con los trajes que lucían los demás. Don Tomás estaba en el centro del reservado, con una copa de sake en la mano, sonriendo de oreja a oreja mientras hacía la pelota al cliente. Al ver que alguien abría la puerta del reservado, Torcuato frunció el ceño. ¿Quién es usted, don Tomás? Dije. Sonreí y me acerqué a la mesa. Soy Juan, el marido de Laura. La mano de don Tomás se detuvo en medio del brindis. ¿Cómo ha llegado usted aquí? Laura está muy ocupada. Cuando supo que comía con el cliente me pidió que viniera a hacerle un brindis. El cliente miró a don Tomás y me preguntó, ¿quién es este? Es el marido de una empleada. Don Tomás esbozó una sonrisa forzada, pero tenía la cara cambiada. Cogí una botella de sake sin abrir, me serví una copa. Don Tomás, siéntese. No he venido solo a brindar. ¿Qué insinúa? Miré al cliente y a María. El proyecto que están discutiendo, la propuesta la hizo mi mujer. El PowerPoint lo escribió ella. Los contactos con el cliente los gestionó ella. El análisis de datos también lo hizo ella. Lleva 2 meses trabajando en esto, hasta las 11 de la noche todos los días. A don Tomás se le empezó a endurecer la cara. Cuando llega el momento de firmar, usted la aparta. ¿Motivo? No está bien. Dime, don Tomás, ¿de verdad te parece una razón válida? Se hizo el silencio. El cliente miró a don Tomás y luego a mí. Don Tomás dejó la copa de golpe sobre la mesa. Juan, estos son asuntos internos de la empresa. ¿Crees que es apropiado sacarlos delante del cliente? Entonces, lo que usted hace dentro de la empresa, ¿es apropiado? ¿Qué está insinuando? Don Tomás, ¿lo digo más claro? Necesitamos hablar de por qué dejó su puesto en Grupo Cultural Kang. Don Tomás palideció por completo. La temperatura en el reservado bajó varios grados. El cliente dejó los palillos en la mesa. Señor Tomás, ¿de qué está hablando este señor? No es nada, él está mintiendo. Tengo documentos, saqué el móvil y puse una carpeta con pruebas encima de la mesa. Sus antiguos compañeros están dispuestos a declarar. El acuerdo de confidencialidad solo ata a la víctima, no impide que otros hablen. A don Tomás le temblaban los labios. Se levantó y me señaló. Juan, ¿me está amenazando? No, le estoy recordando. Devuélvale el proyecto a mi mujer. Y mantenga con ella una relación estrictamente profesional. ¿No le parece razonable? ¿Cómo señor Tomás, intervino el cliente con voz fría, si tienen estos problemas internos, tal vez deba replantearme esta colaboración. Don Tomás pasó del blanco al gris y del gris al rojo. María, sentada en una esquina, callada, sin atreverse ni a respirar,
Me puse de pie y dejé la copa vacía sobre la mesa. Cuando lo piense, llame a mi mujer. No le molesto más. Dicho esto, salí del restaurante. En la calle, el aire fresco de la noche me rozó la cara. Sonó el móvil. Laura, ¿dónde estás, cariño? He salido a hacer un recado. ¿Qué recado? Mañana te buscará don Tomás. ¿Qué? Tu proyecto va a volver. Capítulo 10. Al día siguiente por la tarde, Laura me envió un mensaje. Don Tomás me ha llamado para hablar. Dice que lo de ayer fue un error de coordinación. El proyecto vuelve a mis manos y la semana que viene firmamos el contrato con el cliente. Y detrás una línea de interrogantes. Cariño, ¿qué hiciste anoche? Nada. Invité a don Tomás a cenar. ¿Con cenar hiciste que cambiara de opinión tan radicalmente? No respondí. 2 minutos después llegó otro mensaje. Juan, hay muchas cosas que no me cuentas, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Es verdad que le había ocultado muchas cosas, desde mi expediente militar real hasta lo que ganaba con las patentes. Pero a veces uno no cuenta las cosas para que el otro no se preocupe. Llego a casa y hablamos. Por la noche, Laura me esperaba en el sofá. Ana, con mucho tino, se había ido a su habitación. Habla. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo hiciste para que don Tomás doblara las orejas tan rápido? Fui a la cena con el cliente y delante de él saqué el historial completo de don Tomás. ¿Qué historial? En su antigua empresa acosó a una compañera. Lo echaron. Laura abrió los ojos como platos. ¿Cómo conseguiste esa información? Un amigo me ayudó a investigarlo. ¿Qué amigo? Un compañero del ejército. Laura guardó silencio un momento. Todo lo que viviste en el ejército, hay muchas cosas que nunca me has contado. Algunas no merecen la pena. Por ejemplo, tengo una condecoración de segunda clase. Laura se quedó sin palabras. ¿De segunda clase? Sí. 5 años atrás, en una misión en la frontera, me quedé atrapado con otros 2 compañeros en un barranco, sin comunicaciones durante 3 días. Llevé a uno con la pierna rota a cuestas durante 40 kilómetros. El otro cubría la retaguardia. Al final sobrevivimos. Laura abrió la boca y no acertó a decir nada. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Para qué? ¿Para colgarme una medalla en la pared? Eso no tiene sentido. Juan, ¿qué más cosas me has ocultado? Lo dudé un momento. En el ejército participé en el diseño de un botiquín de campaña. Luego lo patenté. Todos los años me entra un dinero de los derechos. ¿Cuánto? Poco. Dime cuánto. Unos 40.000 euros al año. Laura se quedó helada. ¿40.000? Sí. ¿Y cuánto has ahorrado todos estos años? Entre lo del ejército, los derechos y algunas otras cosas, puedo tener unos 300.000 o 400.000 euros. ¿300.000 o 400.000 euros? La voz de Laura se había descontrolado del todo. Juan, ¿tú tienes 400.000 euros y vivimos en este piso? El piso está bien. Yo recortando gastos todos los días para llegar a fin de mes, y tú con 400.000 euros durmiendo en la cuenta. El dinero no se pierde por estar ahí parado. Es que, se levantó de la silla y volvió a sentarse. Finalmente aspiró hondo. Vale, a partir de ahora, yo administro el dinero de la casa. De acuerdo. Desde ese día, Laura me miraba con otros ojos. No era por el dinero. Era porque había descubierto que el hombre con quien se había casado, que parecía tan normal, no era tan sencillo como creía. Eso era bueno, pero también significaba que la coraza detrás de la que me había escondido tantos años se estaba desgajando capa a capa. Capítulo 11. Los días siguientes fueron tranquilos. El proyecto de Laura seguía adelante. El cliente ya había confirmado la firma del contrato. Don Tomás se había vuelto prudentísimo. En las reuniones apenas se atrevía a mirar a Laura. La orden de protección de Ana había surtido efecto. No volvimos a saber de Javier. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero yo sabía que aquella calma era la tregua antes de la tormenta. El viernes por la tarde recibí una llamada del gerente del edificio. Señor Juan, no sé cómo decirle esto. Dígalo sin más. Me acaban de notificar desde arriba. Han recibido una denuncia por supuestas reformas ilegales en su edificio. Van a hacer una inspección. Además, es posible que le llamen para aclarar el uso de su vivienda. Reformas ilegales. Yo no he movido ni un clavo desde que vivo aquí. Ya lo sé, pero la denuncia ha entrado en el sistema. ¿Quién la ha puesto? Eso no puedo decírselo. Don Javier, silencio al otro lado. Señor Juan, lo único que puedo decirle es que la orden viene de arriba. Mejor, vaya preparándose. Don Javier, Javier Domínguez padre, un pequeño promotor inmobiliario de la zona este. Tiene unos pocos locales, un par de almacenes. En esta ciudad no es nadie, pero tiene contactos, muchos, y sabe moverse entre los funcionarios de bajo nivel. Javier hijo no pudo conmigo y fue a llorarle a papá. Y papá usa las armas de siempre, inspecciones, denuncias falsas, presión del edificio.
Pequeñas cosas que a una persona normal la acaban hartando. Me quedé mirando el techo de la oficina. Abrí la agenda de contactos. Me quedé viendo un nombre. Don Ricardo Muñoz, presidente de Inmobiliarias Ríos, el grupo más grande de la zona este. 5 años atrás, su hijo Manuel se perdió en una tormenta mientras hacía una ruta de montaña en la sierra. Nos enviaron a nosotros. Llovía sin parar. Los caminos estaban destrozados. Localizamos a Manuel al borde de un barranco, con una pierna atrapada bajo una roca, medio inconsciente. Encontrarlo me llevó 40 minutos. Llevarlo de vuelta fueron 6 horas a cuestas. Cuando llegamos al refugio, los médicos dijeron que sin aquella asistencia en el camino se hubiera desangrado. Don Ricardo se presentó al día siguiente en la base con una maleta llena de dinero para agradecerme. No acepté nada. Cuando dejé el ejército, volvió a llamarme para ofrecerme trabajo. Tampoco acepté. Juan, el día que necesites algo, llámame. No lo dudes. Esas fueron sus palabras aquel día. Dejé el dedo sobre su nombre y lo retiré. Todavía no había llegado el momento. Don Javier Domínguez, con todo su ruido, no estaba todavía al nivel de tener que llamar a don Ricardo. Envié un mensaje a Mario. Ha salido el padre de Javier. Quiero sentarme a hablar con él cara a cara. Mario respondió rápido. ¿Dónde? Que él elija. Va solo. Juan, siempre igual. Vale, lo preparo. Colgué y miré por la ventana. El cielo se estaba nublando. Capítulo 12. Mario hizo el contacto. El lugar elegido por don Javier fue un restaurante de comida casera en la zona este. Sábado, 3 de la tarde. Llegué 10 minutos antes. Don Javier ya estaba sentado en el reservado. Sobre la mesa, una tetera con té. Un hombre de unos 50 y tantos. Cara redonda. Llevaba una polo beige y una pulsera de cuentas de madera en la muñeca. Parecía un hombre afable. Pero a su derecha había un joven de traje. El asesor legal. Su hijo no estaba. Señor Juan, siéntese. Me indicó una silla. Me senté. ¿Qué quiere hablar, don Javier? Vamos directamente. Mi hijo ha tenido algunos roces con usted. Los jóvenes se pelean y se reconcilian, pero la última vez le golpeó. Mi hijo todavía tiene molestias en la muñeca. Él sacó la mano primero, y los dos que trajo me atacaron primero también. Las cámaras lo registraron todo. No he venido a discutir quién empezó. Don Javier sopló el té y bebió un sorbo. He venido a proponerle un arreglo. Esto es un asunto sentimental entre mi hijo y esa chica. Un extraño no tiene por qué meterse tanto. Don Javier, su hijo no tiene un simple asunto sentimental. Maltrató a esa chica, la acosó, violó una orden de protección. Cada una de esas cosas tiene consecuencias legales. La sonrisa de don Javier se desvaneció un poco. Es usted inteligente. Cuando digo que quiero arreglarlo, me refiero a que estoy dispuesto a pagar una cantidad para que la chica se vaya a un piso mejor y todos vivamos tranquilos. ¿Cuánto? 50.000 euros. El asesor legal deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un documento. Ana retiraría la orden de protección, renunciaba a cualquier reclamación y ambas partes se comprometían a no molestarse mutuamente. 50.000 euros por una orden de protección. No es poco dinero. Y además, don Javier dejó la taza y cambió el tono. He venido con buena voluntad. Si no la acepta, lo que venga después no será cuestión de sentarse a tomar té. Por ejemplo, su vivienda va a recibir muchas inspecciones. Por ejemplo, la empresa de su mujer tiene negocios conmigo. Por ejemplo, me miró. La pequeña empresa de tecnología donde trabaja, esos proyectos con el ayuntamiento, los financia un amigo mío. Bebí un sorbo de té. Tabaquero. Bueno, don Javier, acaba de mencionar 3 amenazas. Yo voy a decir 3 cosas. Don Javier se recostó en la silla, esperando. Primera, mi casa la compré al contado. La escritura está a mi nombre. Sus inspecciones no van a encontrar nada. Segunda, pruébelo del trabajo de mi mujer, pero las consecuencias de esa prueba pueden no estar a su altura. Tercera, dejé la taza. ¿Conoce Inmobiliarias Ríos? La mano de don Javier se detuvo un instante. En esta ciudad, el que se dedica a la construcción conoce a don Ricardo Muñoz. Es la empresa más grande de toda la zona este. Todos los proyectos de don Javier juntos no llegan ni a una 10ª parte de lo que mueve don Ricardo. Soy socio de don Ricardo. Si no lo sabe, puede preguntarle. Don Javier se removió en la silla. Su asesor legal también levantó la vista. Pero don Javier es un zorro viejo. Rápidamente recuperó la compostura. Señor Juan, hablar sin papeles delante no significa nada. ¿Qué si puedo demostrarlo? Saqué el móvil y busqué un número. Don Javier miró la pantalla. Ricardo Muñoz se veía claramente. ¿Quiere que lo llame ahora mismo y que don Ricardo le diga 2 palabras? El reservado estuvo en silencio 3 segundos. Don Javier cogió la taza de té, la volvió a dejar.
Sus dedos golpearon la mesa 2 veces. Lo dejamos aquí. Se levantó. Necesito pensarlo. No lo piense demasiado. Me miró un momento y se fue con el asesor a cuestas. Me quedé solo en el reservado sin moverme. El móvil todavía mostraba el número de don Ricardo. No había llegado a llamarlo, porque lo que yo estaba haciendo era jugar mis cartas. Don Javier, mientras decía lo pensaré, ya tenía a su gente moviéndose. Esto va a ser más grande de lo que pensaba. Capítulo 13. Esa noche les conté toda la verdad a Laura y a Ana, sin ocultar nada. Laura, después de escucharlo, montó en cólera. ¿Él amenaza con meterse con mi empresa? ¿Quién se cree que es? Ana, en cambio, se mostró llena de culpa. Hermano Juan, Laura, todo esto es por mi culpa. No digas eso. Laura la cortó en seco. El problema es de Javier, no tuyo. Pero, Ana, le dije, gente como don Javier no necesita ninguna excusa para actuar. Si no fueras tú, sería otra. Tú no eres responsable de las maldades de nadie. Ana bajó la cabeza sin decir nada, pero se le enrojecieron los ojos. Los 2 días siguientes, en apariencia, todo siguió igual, pero a escondidas, la gente de don Javier se movía. El lunes, el edificio colgó un aviso: revisión de seguridad contra incendios. Todas las viviendas del bloque 28 debían someterse a inspección. Mi bloque, solo mi bloque. Motivo, una denuncia vecinal. El martes, Publicidad Crespo recibió un aviso de un proveedor: la mercancía prevista se retrasaba por falta de stock. Casualmente, ese proveedor tenía negocios con don Javier. El miércoles, mi jefe de proyecto me llamó aparte. Juan, te aviso por si acaso. Nos han dicho que en la siguiente fase del proyecto con el ayuntamiento pueden cambiar de proveedor. Que vayamos preparando una alternativa. 3 días. 3 frentes abiertos. Todos a la vez. Don Javier no actuaba directamente. No recurría a la violencia evidente. Usaba su pequeña red de contactos para presionar poco a poco cada rincón de mi vida. La casa, el trabajo de mi mujer, mi propio empleo. Estaba apostando a que lo de don Ricardo era un farol. El miércoles por la noche, Laura llegó a casa demacrada. El proveedor de la empresa sigue sin responder. Don Tomás, desde que le apartaron, se hace el despistado. Sin la mercancía la semana que viene, el proyecto se retrasa. ¿Cuánto? Al menos 2 semanas. El cliente se va a enfadar. Puede que se caiga el contrato. La miré. Su expresión había pasado del enfado al agotamiento. Cariño, si de verdad conoces a don Ricardo, déjame pensar. ¿Qué vas a pensar? Ya se han metido con mi empresa. Dame un día. Esa noche me senté solo en la terraza y encendí un cigarro. Fumo muy poco, solo cuando necesito pensar despacio. Don Javier estaba probando mis límites. No sabía si mi relación con don Ricardo era real o no. Por eso usaba primero las balas pequeñas. Si no reaccionaba, confirmaba que mi farol era mentira. Si reaccionaba, podría calibrar mis fuerzas. No iba a seguir su ritmo, ni excusas, ni explicaciones. Directo a la yugular. Apagué el cigarro y cogí el móvil. Esta vez no dudé. Marqué. Sonó 3 veces. Me cogieron al instante. Juan. La voz de don Ricardo sonó con fuerza, un hombre acostumbrado a mandar. Don Ricardo, perdone que le moleste. ¿Molestarme? Llevas años sin llamarme. Ya pensaba que te habías olvidado de mí. Dime. Tengo un asunto en el que necesito su ayuda. Habla. Se lo conté todo. En pocas palabras. Sin adornos. Don Ricardo guardó silencio al otro lado 3 segundos. ¿Don Javier Domínguez? El de la zona este, con unos cuantos almacenes. ¿Lo conoce? Me suena de oídas. No le llega a la suela del zapato. Hizo una pausa. Juan, lo tuyo es lo mío. ¿Qué horario tienes mañana? El que usted diga. Mañana mismo voy a tu edificio. Capítulo 14. Al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo en la entrada del barrio. Don Ricardo bajó del coche. Un hombre de 60 y tantos, de buen ver, con una chaqueta de lino, el pelo bien peinado. Detrás de él, un joven de traje, su asistente. Lo esperaba junto al kiosco de la entrada. Don Ricardo. Juan. Al verme, don Ricardo me agarró los hombros con fuerza. Más delgado. La última vez que nos vimos, estabas mucho más fuerte. Llevo unos años menos activo. Vamos, quiero ver ese piso tuyo. Don Ricardo caminó a mi lado sin ningún tipo de boato. Pero en cuanto entró, el vigilante de la garita lo reconoció. ¿Ese no es don Ricardo Muñoz? El rumor se extendió en un instante. Cuando todavía no habíamos llegado al bloque 28, el gerente del edificio vino trotando hacia nosotros. Don Ricardo, ¿cómo es que está usted aquí? El gerente, con el ceño fruncido, respiraba agitado. ¿Usted es el gerente? Sí, señor, yo soy. Me han dicho que hay una inspección especial en este bloque. ¿Orden de quién? La cara del gerente se puso blanca como el papel.
Eso, es, por una denuncia. ¿Denuncia de quién? A don Ricardo se le secó la boca. Sin esperar respuesta, don Ricardo se giró hacia su asistente. Llama al director de urbanismo, que nos diga de dónde ha salido esa denuncia. Sí, señor. El asistente se retiró y comenzó a hablar por teléfono. En ese momento, otro coche entró en el barrio. Un Audi negro. Don Javier Domínguez bajó del vehículo. Seguramente había oído el rumor y venía a toda prisa. Pero cuando vio a don Ricardo Muñoz apoyado junto al bloque 28, frenó en seco. Don Javier, le dije, qué bien que haya venido. Don Javier recompuso la cara rápidamente y se acercó sonriendo. Don Ricardo, no esperaba verle por aquí. Don Ricardo se giró. Lo miró como si viera una mosca en la sopa. ¿Usted es Domínguez? Sí, señor, para servirle. Un pequeño negocio en la zona este. Ya sé quién es. No he venido a hacer negocios. Don Ricardo se puso delante de don Javier. Su voz no era alta, pero cada palabra se oía como un martillo. Juan es mi socio y mi amigo. Hace 5 años salvó a mi hijo de una muerte segura en la montaña. Eso no se olvida. La sonrisa de don Javier se heló. Él no quería llamarme para no molestar. Pero usted llevaba semanas presionando su vivienda, el trabajo de su mujer, su empresa. ¿Usted cree que no me entero de nada? Alrededor nuestro se había formado un corro. Vecinos, personal del edificio, curiosos. Don Javier movía los labios, pero no salía ni una palabra. Don Ricardo siguió. Se lo digo claramente. A partir de hoy, lo suyo con Juan se acaba. Su hijo se aleja de esa muchacha, se aleja de la casa de Juan, se aleja de la empresa de la mujer de Juan. ¿Me explico? Don Ricardo, yo. ¿Y si cree que mis palabras pesan poco? Don Ricardo sacó el móvil, marcó un número y puso el altavoz. Don José, soy Ricardo Muñoz. El señor Domínguez, el de la zona este. Échele un vistazo a sus cuentas, a ver si alguna de sus empresas tiene problemas con Hacienda. Don Javier se puso lívido. No, don Ricardo, por favor. Casi gritó. Entendido, todo entendido. No volveremos a molestar al señor Juan. Don Ricardo lo miró un par de segundos y luego dijo al teléfono, déjelo, don José, ya hablamos. Colgó. Recuerde lo que ha dicho hoy. Don Javier, como si le hubieran sacado las fuerzas, asintió una y otra vez, retrocedió y casi salió huyendo hacia su coche. Frente al bloque 28 quedó un silencio absoluto. Los vecinos se miraban unos a otros. El gerente, hacía rato que había desaparecido. Don Ricardo se giró hacia mí y me palmeó el hombro. Para la próxima, llama antes. No quería molestarle por esto. Juan, tú le salvaste la vida a mi hijo. ¿Qué molestia ni qué molestia? Miró el bloque 28. Esto es muy pequeño. Esta semana nos vemos con Manuel y te enseño otro proyecto que tenemos junto al lago. Don Ricardo, no hace falta. Eres igual que siempre. Negó con la cabeza y se subió al coche. El Mercedes negro se alejó lentamente. En la ventana del piso, Laura y Ana habían estado mirando en silencio. No dijeron nada, pero desde arriba, Laura me miró de una forma que nunca me había mirado. Capítulo 15. Esa noche, Laura no paraba de mirarme, no como a su marido, sino como si estudiara a un desconocido. ¿Quién era ese hombre? Don Ricardo, un amigo que tiene un Mercedes y viene a tu casa porque llamas por teléfono. Un conocido. Juan, por favor. Dejé el vaso de agua y me senté a su lado. Cuando estaba en el ejército, una vez rescatamos a su hijo en la montaña. Él se ha sentido en deuda todos estos años. Nunca me había pedido nada. Y yo nunca le había pedido nada a él. Hasta hoy. Y por el simple hecho de haber salvado a su hijo, ¿viene él mismo a resolverte los problemas? Eso en los negocios no existe. Pues existe. Laura apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Alguna vez vas a dejar de tener sorpresas? Ya no quedan más. No te creo. Sonreí y le aparté el pelo de la cara. Esta es la última. Lo prometo. Lo mismo dijiste cuando me confesaste lo del botiquín. Y era verdad. Hasta que salió lo de don Ricardo. Pues mira. Laura suspiró. Ahora tengo marido rico, marido luchador y marido con amigos poderosos. ¿Qué más me falta? Un marido que friegue los platos. Eso sí que no ha cambiado. Reímos los dos. Pero dentro de mí sabía que aquella conversación no era ninguna broma. Laura ya no me veía igual. Y eso me daba un poco de vértigo. No porque temiera que Laura se aprovechara de mi situación, sino porque yo llevaba años escondido, y de repente todas las capas se caían de golpe. Capítulo 16. El miércoles siguiente, Laura firmó el contrato con su cliente. 2,5 millones de euros. Era el mayor contrato que había cerrado en su vida. Cuando regresó a la oficina, su móvil no paró de vibrar con felicitaciones. Don Tomás escribió en el grupo, enhorabuena a Laura. Este proyecto es un ejemplo de trabajo bien hecho. Falso, pero por lo menos ya no hacía más maniobras raras.
Por la tarde llegó la noticia bomba. Laura me llamó. La voz le temblaba. Cariño, han despedido a don Tomás. ¿Qué? Motivos: incumplimiento grave del código de conducta. El consejero delegado lo ha ratificado esta misma mañana. ¿Y la razón concreta? Recursos Humanos no da muchos detalles, pero alguien ha filtrado que un cliente importante se quejó de él y que tenían informes de su conducta con empleadas en otras empresas. Don Ricardo Muñoz tuvo algo que ver. La semana anterior, don Ricardo había enviado a su asistente a ver a don José, el dueño de Publicidad Crespo. No le pidió que despidiera a don Tomás, solo le hizo llegar un dossier. Y don José, que es un hombre de negocios, sabía muy bien qué significaba aquello. Los jefecillos como don Tomás se pueden cambiar. La confianza de don Ricardo: no, cariño, don Tomás se va, y ahora en la empresa necesitan cubrir su puesto. ¿Y eso te afecta? El director general me ha llamado a su despacho para hablar. ¿De qué? No me ha dicho nada, solo me ha citado para mañana. Entonces ve preparada. ¿Tú crees que es para subirme? Si te preguntan por tu trayectoria, tus proyectos y los resultados de tu equipo, no tienes nada que temer. Laura se quedó callada un momento. Cariño, todo esto, don Ricardo, lo del contrato, lo que pasó con don Tomás, ¿lo hiciste por mí? Yo no hice nada, solo llamé a un amigo para que viniera a visitar el barrio. Juan, vete a dormir. Mañana tienes una reunión importante. Al día siguiente, Laura fue a la oficina sin apenas dormir. Volvió a casa con una copia del anuncio interno. Laura es nombrada subdirectora de la zona este. Me lanzó los brazos al cuello. Me han ascendido. Felicidades. ¿Cómo que felicidades? Me han ascendido a subdirectora. Ya te dije que no tenías nada que temer. Juan, a veces no sé si lo que haces es casualidad o lo provocas todo. Un poco de cada. Pues sigue provocando. Capítulo 17. El ascenso de Laura no solo alegró nuestra casa, también trajo consigo algunos cambios inesperados. La primera persona que llamó para felicitarla fue Ana. Laura, me enteré por el LinkedIn de la empresa. Es increíble. ¿Cuándo quedamos para celebrarlo? Este fin de semana, en casa. Y trae a Mario. ¿A Mario? ¿Para qué? Para que Juan no sea el único hombre en la mesa. Del otro lado del teléfono, Ana soltó una risita nerviosa. Mario y Ana llevaban saliendo 3 meses. Él la había conocido cuando le gestionó el puesto de formadora de defensa personal. A Mario le gustaba porque era ordenado, constante y nunca levantaba la voz. A Ana le gustaba porque era de los que están ahí sin tener que decirlo. Yo lo veía desde lejos y pensaba, estos dos van en serio. El sábado preparamos una comida en el jardín de la nueva casa. Ana trajo una ensalada y un flan casero. Mario trajo vino. Laura puso la mesa. Yo encendí la parrilla. Mientras las mujeres hablaban dentro, Mario se acercó a la parrilla con una cerveza en la mano. Juan, dime, estoy pensando pedirle a Ana que se venga a vivir conmigo. Ya, llevamos 3 meses. El tiempo no es lo importante. ¿Tú la quieres? La quiero. Entonces pídeselo. No es muy pronto. Mario, a los 35 años ya no se hacen tonterías. Si la quieres y ella te quiere, ¿qué estás esperando? Mario bebió un trago de cerveza y se quedó mirando el humo de la parrilla. ¿Y si dice que no? Entonces tendrás tu respuesta. Eres muy seco a veces, pero honesto. Mario sonrió y me dio un golpe en el hombro. Esa noche, después de comer, cuando Laura y Ana fregaban los platos, Mario y yo nos sentamos en el jardín. ¿Sabes lo de la nueva investigación? ¿Qué investigación? El ejército está probando un nuevo sistema de comunicaciones para zonas de emergencia. El pliego saldrá el año que viene. 5 millones de euros. ¿Y a mí qué me cuentas? Porque tu botiquín va integrado con ese sistema. La plataforma entera tiene que ser compatible. Y nadie conoce mejor los requisitos reales que tú. Eso lo decide la comisión de compras. La comisión de compras confía en la opinión técnica. Y la opinión técnica, ya, no sigas. No quería volver a entrar en ese mundo, pero sabía que lo del botiquín no se podía separar tan fácilmente. Mario dio otro sorbo y cambió de tema. ¿Y don Javier? ¿Sabes qué fue de él? Me han dicho que las obras de su último proyecto las paralizaron. Inspección de Hacienda. ¿Y eso? Cosas del oficio. Casualidad. Todo en esta vida puede ser casualidad. Claro. Se quedó callado un momento. ¿Y el hijo? ¿El tal Javier Domínguez? Creo que se fue de la ciudad. No quiero saber más. Ojalá todo el mundo aprendiera de ti. No he hecho nada especial. Eso es lo que peor llevo de ti. Nos reímos. Laura asomó la cabeza por la puerta del jardín. ¿Qué hacen ahí los dos a oscuras? Entren, que voy a poner la tarta. Mario y yo apagamos los cigarros y entramos. Era una de esas noches tranquilas, de esas que parecen fáciles, pero yo sabía que la vida no es fácil para nadie. Solo algunas personas tienen más suerte que otras, o más amigos,
o más paciencia. Capítulo 18. Pasaron 2 meses. Laura ya estaba asentada en su nuevo cargo. Sus ingresos se habían duplicado, pero también sus horas de trabajo. A veces llegaba a casa a las 10 de la noche. Ana se mudó a casa de Mario. No fue una mudanza con camiones. Fue llevando cosas poco a poco. Un fin de semana, los zapatos. Otro, la ropa de invierno. Al final, la habitación de invitados se quedó vacía. Laura se sentó en la cama de esa habitación una tarde y dijo, me da pena. ¿Pena de qué? De que ya no está aquí. Ana está en su casa, a 20 minutos. La ves cuando quieres. No es lo mismo. Laura, ella tiene que hacer su vida. Lo sé, pero me gustaba tenerla cerca. La cogí de la mano. ¿Tú crees que a ella le gustaba más dormir en tu casa que con Mario? Laura rió. Supongo que no. Pues entonces. En ese momento llegó un mensaje al grupo familiar. Ana había enviado una foto. Era una mano con un anillo en el dedo anular. Iba seguido de un mensaje. Se lo he pedido. Ella ha dicho que sí. Laura pegó un grito. Se han comprometido. Miré la foto. La mano era de Mario. El anillo, sencillo. Bueno, solo dices, bueno, esperaba que lo hiciera. ¿Lo sabías? Mario me lo insinuó hace semanas. Y no me dijiste nada. Me pidió que no dijera nada. Ay, Juan. Laura me abrazó. Eres un secreto a voces. Eso no tiene sentido. Tú tampoco. Capítulo 19. La boda de Mario y Ana se celebró en el jardín de una finca en las afueras. Ana quería algo pequeño, pero los amigos de Mario eran muchos, y de muchos sitios. Al final, la lista de invitados pasó de 50 a 80 y de 80 a 120. Laura y yo fuimos los primeros en la lista. Yo, de padrino. Laura, de dama de honor. La noche anterior, Mario me llamó. Estoy nervioso. Normal. ¿Y si ella no aparece? Mario, la mujer con la que llevas 9 meses durmiendo, que ha elegido el anillo contigo y que tiene el vestido colgado en el armario desde hace 3 semanas, no va a aparecer. Tienes razón, pero no puedo dormir. Tómate una copa. ¿Y si mañana tengo resaca? Pues no te la tomes. Eres muy práctico. Para eso soy tu amigo. Colgó y a los 10 minutos me envió un mensaje. El anillo lo tengo en la mesilla. Lo miro cada 5 minutos. Sonreí y apagué el móvil. Laura, a mi lado, ya dormía. Al día siguiente, el sol brillaba. Ana llegó puntual. Vestido blanco, poco maquillaje, el pelo suelto. Mario la miró desde el altar y se le llenaron los ojos de lágrimas. Laura también lloró. Y yo pensé, menos mal que llevo pañuelos. La ceremonia duró 20 minutos. Después vino la comida. Mario se emocionó en el brindis. Alguien me dijo una vez que a los 35 ya no se hacen tonterías. Me miró. Tenía razón. Ana no es ninguna tontería. Es lo mejor que me ha pasado. Todo el mundo aplaudió. Mario me abrazó fuerte. Gracias. ¿De qué? Por todo. Que seas feliz. Eso es todo. Capítulo 20. 3 semanas después de la boda de Mario y Ana, Laura llegó a casa más tarde de lo habitual. ¿Todo bien? Todo bien. Se dejó caer en el sofá. Pero quiero contarte algo. Estoy escuchando. El nuevo dueño de la empresa va a reorganizar toda la dirección. Me han ofrecido subdirectora general. ¿Y eso no te gusta? Me gusta. Pero entonces necesitaría viajar más. Mucho más. 2 o 3 semanas al mes. ¿Y qué piensas hacer? Eso quiero hablarlo contigo. Laura, si eso es lo que quieres para tu vida, hazlo. ¿No te importa que no esté en casa? Claro que me importa. Pero prefiero tener una mujer que hace lo que le gusta a tener una mujer que se queda en casa por obligación. Laura me miró un largo rato. Eres real. Ojalá. Reímos. Al día siguiente, Laura aceptó el puesto. Empezó a viajar los lunes y volvía los viernes. La casa se quedó más silenciosa. Al principio me costó. Después me acostumbré. Me concentré en el trabajo. El proyecto del botiquín avanzaba más rápido que nunca. El ejército había aprobado el prototipo. Las primeras pruebas en campo daban buenos resultados. Una mañana recibí una llamada inesperada. Don Ricardo, Juan, ¿puedes venir a mi despacho? ¿Cuándo? Ahora. Fui en mi coche de toda la vida. Cuando llegué a la oficina de don Ricardo, su secretaria me hizo pasar directamente. Don Ricardo estaba sentado detrás de su mesa. No estaba solo. A su derecha había un hombre de unos 60 años, con gafas y traje oscuro. No sé si te acuerdas de él. El hombre se levantó y me tendió la mano. Soy Antonio, el padre de Manuel, el director general del Grupo Vanguardia, el grupo tecnológico más grande del país. Encantado. Don Antonio sonrió. Don Ricardo me ha hablado de su trabajo, del botiquín, me ha mostrado los informes. Son solo prototipos. Prototipos que han pasado todas las pruebas del ejército. Don Antonio se sentó. Mire, voy al grano. Mi grupo quiere comprar los derechos del botiquín para fabricarlo en exclusiva. 100 millones de euros.
más el 5% de las ventas futuras. Me quedé mirando a don Ricardo. «Sabes que tu botiquín vale más que eso», dijo don Ricardo. «Lo sé, pero no lo digo yo». «Lo digo yo», respondió don Antonio. «Se lo dejo por escrito». Ninguno de los dos hablaba de millones. Hacía meses, mi vida era completamente distinta. Ahora, dos hombres con mucho poder discutían cuánto valía aquello que yo había diseñado en una tienda de campaña en mitad de la sierra. «Hágame una oferta por escrito», dije al final. «La estudiaré». «Vale». Don Antonio sacó una carpeta de su maletín. «Ya la tengo preparada». Sonreí. Era un hombre rápido. Capítulo 21. Llevé la carpeta a casa. Laura estaba de viaje. No volvería hasta el viernes. Leí la oferta despacio. 100 millones al contado por la patente completa, más un 5% de los ingresos netos durante los próximos 20 años. En la última página, una nota manuscrita de don Antonio. «Si necesita asesoramiento, yo mismo le recomiendo a mis abogados. No acepte menos de 120 millones. Aquello no era una oferta, era una declaración de principios. Don Antonio había visto el potencial del botiquín, pero también había visto que yo no tenía prisa por vender, y que si me apretaban, podía negociar con otros. Aquella noche llamé a un amigo abogado. «No sé cuánto vale una patente». «Ni yo», me respondió, «pero por 100 millones no la vendas. ¿Qué me recomiendas?» «Pide 150, que te bajen a 120, y asegura un 10% de las ventas». «No es mucho, Juan, tu botiquín va a salvar vidas. Eso no se paga con dinero». Lo pensé. «No me gusta pelear por el precio. Entonces contrátame a mí. Yo pelearé por ti». «Vale». Al día siguiente, le mandé la contraoferta. Don Antonio tardó 2 horas en responder. «Aceptado». Laura llegó el viernes. Le enseñé la oferta. Abrió la carpeta, leyó las cifras y levantó la vista. 120 millones. «Sí, ¿te has vuelto loco? Es el precio del mercado. Juan, hace un año estábamos pagando hipoteca. Las cosas cambian». Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. «¿Cuándo firmas?» «La semana que viene». «¿Puedo ir?» «Claro». Firmamos el martes en la notaría. Don Ricardo y don Antonio estaban presentes. Laura fue con un vestido azul. Yo, como siempre, con vaqueros. Después de la firma, don Antonio nos invitó a comer. En el restaurante, don Ricardo levantó la copa. «Por Juan, el hombre que prefiere los vaqueros a un traje de 1000 euros». Todo el mundo sonrió. Laura me dio un beso en la mejilla. «¿Te dijo don Ricardo lo de los vaqueros?» «Me lo dijo hace años». «¿Y no cambiaste?» «No, me gusta eso de ti». Después de comer, Laura y yo volvimos a casa. Nos sentamos en el sofá. Ella se quitó los zapatos y apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Con tanto dinero». «Nada. Seguir viviendo». «¿No quieres un coche mejor? Este funciona». «¿Un viaje? El año que viene». «Eres muy aburrido, pero seguro». Ella se rió y cerró los ojos. «Casi me quedo dormida». «Pues duerme». «No, tengo que preparar la reunión de mañana». «Laura, dime, te quiero». Abrió los ojos y me miró. «Yo también te quiero». Capítulo 22. Pasaron 6 meses. La vida se había vuelto más sencilla. Menos sobresaltos, menos llamadas inesperadas, menos urgencias. Laura se había acostumbrado a viajar cada semana. Los lunes por la mañana cogía el tren y volvía el viernes por la noche. A veces, el sábado estaba demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera quedarse en el sofá. Yo seguía trabajando en el desarrollo de nuevos productos para la división médica del Grupo Vanguardia. Don Antonio me había contratado como asesor externo. No tenía horario fijo, pero casi todos los días iba a la oficina. Mario y Ana se habían comprado una casa en las afueras, con jardín, y estaban esperando un bebé. Ana nos lo contó un domingo, mientras comíamos en su nueva casa. «Estoy embarazada». Laura pegó un grito y se levantó a abrazarla. «¿De cuánto?» 3 meses. «¿Y no lo habías dicho antes?» «Queríamos esperar a que pasara el primer trimestre». Mario, que estaba asando carne en la barbacoa, levantó la vista y nos sonrió. Nunca lo había visto tan feliz. «Felicidades, Mario», le dije. «Gracias, Juan». Al volver a casa, Laura iba pensativa. «¿Te gustaría tener otro hijo?» «¿Otro? Si no tenemos ninguno». «Ya, pero, ¿te gustaría?» Lo pensé un momento. «Si tú quieres, a mí no me importa». «No es una cuestión de que no me importe. Es una cuestión de que lo decidamos juntos». «Pues decidamos». Laura se rió. «Así no se decide nada». «Entonces, ¿cómo se decide?» «No lo sé, pero no así». Esa noche, mientras cenábamos, Laura sacó el tema otra vez. «Antes de tener un hijo, quiero terminar el proyecto en el que estoy trabajando». «¿Cuánto te falta?» «1 año, quizá 2. Entonces lo hablamos dentro de 1 año. ¿No te parece tarde?» «A los 35 no es tarde. A los 40, tampoco. Tú siempre tan relajado».
Una de las dos personas de esta casa tiene que estarlo. Laura me lanzó una servilleta doblada. Capítulo 23. Una mañana, sonó el teléfono. Era la secretaria de don Ricardo. Don Juan, don Ricardo quiere verle. ¿Cuándo? Hoy a la 1, para comer. Acepté. Llegué al restaurante puntual. Don Ricardo ya estaba sentado en la mesa. Me levanté y le estreché la mano. Juan, siéntate. Me senté. Quiero que conozcas a alguien. Detrás de mí apareció un hombre joven, de unos 30 años. Vestía un traje azul marino y corbata. Él es el hijo de don Antonio, el que pronto dirigirá el grupo Vanguardia. El joven me tendió la mano. Encantado de conocerle. Mi padre me ha hablado mucho de usted. Don Ricardo intervino. Juan, tu contrato con el grupo se acaba el año que viene. Queremos renovarlo en mejores condiciones. ¿En qué condiciones? Entrar en el consejo asesor, con sueldo fijo y porcentaje de los beneficios anuales. No respondí de inmediato. Puede pensarlo, dijo el hijo de don Antonio, pero mi padre le recomienda que acepte. ¿Por qué? Porque piensa en su futuro, y en el de su mujer. Comimos. Hablamos de otras cosas. Del tiempo, de las vacaciones, del embarazo de Ana. Al final, don Ricardo me acompañó hasta la puerta. ¿No te fías?, me preguntó. Me fío. Entonces, ¿por qué no contestaste? Porque no quiero depender de nadie, ni de don Ricardo, ni de don Antonio, ni del grupo Vanguardia. Don Ricardo me miró con seriedad. Eres un hombre raro. Eso me han dicho otras veces, pero por eso te respeto. Caminamos en silencio hasta la puerta del restaurante. Don Ricardo me ofreció un cigarro. No fumo, lo sé, pero sigo ofreciéndotelo. Es su cortesía. Es mi costumbre. Capítulo 24. El viernes, Laura llegó a casa con dos noticias. Primera, su empresa había abierto una oficina en Madrid y le ofrecían dirigirla. No voy a aceptar. ¿Por qué no? Porque está lejos. Porque tendría que vivir allí. Porque no quiero. Tú misma. Pero la segunda noticia es mejor. Este año hemos batido todos los récords de ventas. Mi bonificación será de unos 80.000 euros. ¿Me parece bien? ¿Solo te parece bien? ¿Qué quieres que diga? ¿Que eres la mejor ejecutiva que ha pisado esa empresa? Ya lo sabes. Decirlo no cuesta nada. Eres la mejor ejecutiva que ha pisado esa empresa. Se rió y me dio un beso. Eres un caso. Después de cenar, Laura se subió a la cama a leer y yo me quedé en el sofá. Sonó el móvil. Un número desconocido. Don Juan. Sí. Le llamo de la comisaría de policía. Hemos detenido a un hombre que ha intentado entrar en su domicilio. Dice llamarse Javier Domínguez. Me quedé en silencio 5 segundos. ¿Qué ha hecho? Intentó forzar la puerta del edificio. El vigilante llamó a la policía. Al identificarlo, vimos que tenía una orden de alejamiento vigente. ¿Cuándo pasó? Hace 1 hora. El detenido está aquí. Hemos intentado localizar a la señorita Ana, pero no hemos podido contactar con ella. La señorita Ana ya no vive aquí, lo sabemos. Pero él insistía en que quería verla a usted. ¿A mí? Dijo que quería disculparse. No respondí. ¿Puede venir a la comisaría? Ahora mismo. Laura levantó la vista del libro. ¿Qué pasa? Javier Domínguez ha intentado entrar en el edificio. ¿El exnovio de Ana? El mismo. ¿Y qué quiere? Disculparse, según la policía. ¿Tú crees? Creo que quiere que le retiren la orden de alejamiento. ¿Y vas a ir? Voy. Laura cerró el libro. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Llegué a la comisaría 20 minutos después. Javier estaba sentado en una silla de plástico, con las manos esposadas. Al verme, se levantó. La policía le ordenó que se sentara. ¿Qué quieres, Javier? Le pregunté. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por lo de Ana. Por lo de tu mujer. Por lo de tu trabajo. Eso no fue solo cosa tuya. Fue cosa de tu padre también. Mi padre está enfermo. ¿Enfermo? Le diagnosticaron cáncer de páncreas. Le quedan pocos meses. Me quedé mirándolo. No sabía nada. Lo llevamos en secreto. No queríamos que la competencia lo supiera. ¿Y por eso has vuelto? Mi padre me pidió que arreglara las cosas antes de que él se fuera. Que pidiera perdón. ¿Esperas que con un perdón se olvide todo lo que pasó? No, pero puedo intentarlo. Javier dio un paso adelante. La policía lo detuvo. Dime, respondió. Las órdenes de alejamiento no las pongo yo. Las pone un juez. Si quieres que la retiren, habla con tu abogado. Pero esa petición no la voy a apoyar. Su cara se descompuso. Ni siquiera para que mi padre muera tranquilo. Tu padre eligió hacer las cosas que hizo. Yo también elegí hacer las que hice. Pero las consecuencias no las elegimos nosotros. Javier bajó la cabeza. Entiendo. No sé si entiendes. Pero lo que te voy a decir ahora, escúchalo bien. No vuelvas a acercarte a Ana, ni a Laura, ni a mi casa. Si lo haces, no voy a llamar a la policía. Voy a ir yo mismo. Javier levantó la vista. Tragó saliva. Vale. Salí de la comisaría.
El aire de la noche era frío. Capítulo 25. A la mañana siguiente, llamé a Mario y le conté lo que había pasado. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó. Nada, no es problema mío, es problema de Ana. Y Ana es mi mujer. Entonces pregúntale a ella qué quiere hacer. Mario guardó silencio unos segundos. ¿Tú qué harías en mi lugar? Eso no te lo puedo decir, porque no estoy en tu lugar. Eres demasiado racional, y tú demasiado emocional, por eso nos llevamos bien. Mario rió. Vale, hablaré con Ana. Media hora después, Mario me devolvió la llamada. Ana dice que quiere dejar las cosas como están, que no quiere saber nada de Javier. Eso es sabio, pero también dice que siente pena por su padre. Eso es humano. ¿Humanidad y sabiduría pueden ir juntas? En el caso de Ana, sí. Mario suspiró. Gracias, Juan. No me des las gracias. No he hecho nada. Has hecho más de lo que crees. Colgué y me quedé mirando el jardín. Las rosas de Laura estaban en plena floración. Ella, que no estaba en casa, me había pedido que las regara cada 2 días. Había aprendido a hacerlo. Al principio se me morían las plantas. Ahora, por lo menos, sobrevivían. Capítulo 26. Aquel verano viajamos a la costa. Laura eligió un pueblo pequeño, lejos de los grandes hoteles y de las multitudes. Mario y Ana vinieron con nosotros. Nos alojamos en 2 casas contiguas. Ana ya tenía 7 meses de embarazo. Caminaba despacio, con una mano en la barriga. Mario no se separaba de ella ni un momento. Laura se pasaba el día en la playa, leyendo novelas. Yo me bañaba temprano, cuando el sol aún no calentaba. Por las tardes, comprábamos pescado en la lonja y lo hacíamos a la plancha. Cenábamos en la terraza, mirando el mar. Una noche, después de cenar, Mario y yo nos quedamos solos. Nunca te lo he preguntado, dijo Mario, ¿por qué dejaste el ejército? Tú podías haber hecho carrera. ¿Por qué me cansé? ¿Cansarte de qué? De ver cosas que no quería ver. Mario me miró. ¿Cosas como qué? Como saber que a veces no se podía salvar a todos. Como tener que elegir. Pero tú salvaste a mucha gente. Eso no quita las que no pude salvar. Mario asintió despacio. Eso me pasa a mí también. ¿Por eso dejaste el ejército? Por eso. Estuvimos un rato en silencio. Luego, Mario se levantó y dijo, vamos a dormir. A la mañana siguiente, Laura me preguntó qué habíamos hablado. Nada importante. Nunca nada es importante para ti. Algunas cosas no hace falta decirlas. Ella me miró con sus ojos grandes. ¿Te pasa algo? Me pasa que soy feliz. ¿Y eso es malo? Eso es bueno. Entonces se durmió en la hamaca, con el libro abierto sobre el pecho. Capítulo 27. A finales de septiembre, nació la hija de Mario y Ana. Se llamó Marina. Laura fue la primera en cogerla en brazos. Parecía una muñeca. Yo no la cogí. Me daba miedo hacerle daño. Mario reía. ¿Con lo que has hecho tú en tu vida, te da miedo coger a una bebé? Sí, pues no pasa nada. Es muy pequeña, pero no se rompe. La cogí. Pesaba casi nada. Marina me miró con los ojos abiertos. Es igual que tú, dijo Laura. No es igual que yo. Es más guapa. Lo decía por la seriedad. Ah, Ana, desde la cama, sonrió. Dejadla, que ya le habéis hecho compañía bastante rato. Salimos de la habitación. Laura tenía los ojos húmedos. ¿Te has emocionado? No. Sí. Vale, sí. Nos sentamos en el sofá del hospital. ¿Cuándo tenemos el nuestro? Preguntó Laura. Cuando tú quieras. Entonces quiero ya. Pues ya. Este año ha sido complicado. Pero ahora, mirando atrás, creo que ha merecido la pena. Capítulo 28. El otoño llegó con lluvias tempranas. Laura estaba en casa menos de lo habitual. Los viajes de trabajo se habían intensificado y a veces pasaba 2 semanas enteras fuera. Yo me había acostumbrado a la rutina, despertar, correr, trabajar, volver a casa, cenar solo, leer un rato y dormir. Una noche, Laura me llamó por videollamada. Estaba en un hotel de Madrid. Echo de menos a mi marido. Pues vuelve. El viernes. Te espero. ¿Has regado las plantas? Cada 2 días, como me enseñaste. ¿Y las rosas? Las rosas están bien, ¿seguro? Te mando una foto. Le envié una foto del jardín. Las rosas rojas, recién abiertas, se veían hermosas con la luz de la tarde. Están preciosas. Eres un buen jardinero. Me sale caro. He tenido que comprar 3 libros. El esfuerzo merece la pena, como todo. Laura rió y me contó que había cenado con unos clientes esa noche, que se había acostado tarde y que al día siguiente tenía una reunión a primera hora. Duerme, le dije. Tú también. Colgamos. Esa madrugada sonó el teléfono otra vez. No era Laura, era Mario. Juan, perdona la hora. Dime, Ana está de parto. La llevamos al hospital. Ya, pero si la niña es de finales de mes. Se ha adelantado. ¿Está todo bien? Los médicos dicen que sí, pero estoy nervioso. Tranquilo, voy para allá.
Llegué al hospital en 20 minutos. Mario estaba sentado en una silla del pasillo. No podía estarse quieto. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 horas. La metieron hace 2. ¿Han dicho algo? Que está todo bien, pero que Ana es pequeña de complexión y la niña viene un poco grande. Eso es habitual, lo sé, pero no puedo dejar de pensar. Nos sentamos juntos, los dos en silencio. Después de 1 hora, salió una enfermera. ¿Familia de Ana? Sí, yo soy el marido. Mario se levantó. Ha nacido la niña. Todo ha ido bien. Peso, 3,8 kilos. Están revisándola. ¿Y Ana? Ana está bien, cansada, pero bien. Mario respiró hondo. ¿Puedo verlas? En un momento. Siéntese. Mario se sentó y apoyó la cabeza en la pared. Ya está, Mario. Nos miramos y sonreímos. Capítulo 29. A la mañana siguiente, fui a ver a Ana. Estaba en la cama, con la recién nacida en brazos. Felicidades, Ana. Gracias, hermano Juan. La niña tenía los ojos cerrados y respiraba con calma. ¿Ya pensasteis el nombre? Marina, como el mar. Bonito nombre. Laura llegó por la tarde, directamente del aeropuerto al hospital. Cuando cogió a Marina en brazos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Es preciosa, es igual a su padre, dijo Ana. Pobre niña, bromeé. Mario me dio un golpecito en el brazo. Meses después, en Navidad, nos reunimos todos en casa de Mario y Ana. Marina ya gateaba. Se desplazaba por el suelo con una velocidad que asustaba. Laura se pasó la tarde persiguiéndola. Me voy a quedar sin brazos. Pues siéntate y déjala que gatee. No puedo. Es muy bonita. Vas a querer una igual. Laura me miró y asintió. Pues lo intentamos. Esa noche, después de cenar, Mario y yo nos quedamos en la terraza. ¿Has vuelto a saber algo de Javier? No, y no quiero saber. Yo tampoco. Ana a veces lo menciona, pero cada vez menos. El tiempo todo lo cura. No todo, pero ayuda. Mario bebió un sorbo de vino. ¿Tú crees en el destino? ¿El destino? Sí, que las cosas pasan porque tienen que pasar. Creo que las decisiones tienen consecuencias. Eso es todo. Vaya respuesta tan aburrida. La vida es aburrida a veces. Y otras veces no. Otras veces no. Brindamos. Capítulo 30. El año nuevo llegó con sorpresas. El grupo Vanguardia lanzó al mercado la primera versión comercial del botiquín. Las ventas superaron todas las previsiones. En 3 meses, se vendieron más de 100.000 unidades. Mi cuenta bancaria creció de una forma que no me atrevía a mirar. Laura se convirtió en la directora general para el sur de Europa de su empresa. Viajaba a menudo, pero siempre volvía. Mario montó una academia de defensa personal junto con otros 2 excompañeros del ejército. Ana retomó las clases de danza para mujeres embarazadas. Y yo seguía yendo a la oficina, con mis vaqueros y mi jersey de siempre. Una mañana de primavera, don Antonio me llamó. Juan, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Una empresa de la competencia ha copiado el botiquín. Han cambiado el diseño lo suficiente para que la patente no los alcance, pero el producto es casi idéntico. ¿Quién es? Un grupo asiático. Tienen fábricas en 3 países. Ya están vendiendo en Europa. ¿Qué quieres que haga? Que vayas a verlos. Eres la persona que mejor conoce el producto. Si alguien puede demostrar que han copiado el diseño, eres tú. ¿Dónde están? En Corea. El vuelo sale mañana. Lo pensé un momento. Vale. Laura estaba de viaje. La llamé por la noche. Tengo que ir a Corea. ¿Corea? Ahora. Mañana. ¿Y por qué? Se lo expliqué. Pues ve, yo vuelvo el viernes. ¿No te importa? Juan, sé lo importante que es para ti ese proyecto. Gracias. De nada. Capítulo 31. El viaje duró una semana. Volé a Seúl, luego a la ciudad donde estaba la fábrica. Me reuní con los dueños de la empresa y les mostré los documentos de la patente. Ellos negaron cualquier irregularidad. Dijeron que su producto era original, pero cuando les enseñé los planos comparados, uno de ellos palideció. ¿De dónde ha sacado eso? De mi archivo personal, fechado 3 años antes de que ustedes registraran su patente. Hubo un largo silencio. ¿Qué quiere? Que retiren el producto del mercado. ¿Y si no lo hacemos? Entonces nos veremos en los tribunales. Y les advierto, tenemos mejores abogados y más pruebas. Negociamos durante 2 días. Al final, aceptaron. Don Antonio me envió un mensaje cuando llegó la confirmación. Buen trabajo, Juan. Gracias. Vuelve a casa. Volví a España un viernes por la noche. Laura me recogió en el aeropuerto. Estás moreno. En Corea hace buen tiempo. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí. Eres mi héroe. No soy ningún héroe. Solo hice mi trabajo. Laura me besó. Coge la maleta. Vamos a casa. Llegamos tarde. Cenamos algo rápido y nos acostamos. A la mañana siguiente, Laura me despertó temprano. Juan, ¿qué pasa? Tengo algo que decirte. Dime. Voy a ser madre. Me incorporé. ¿Qué?
Estoy embarazada. De 2 meses. No supe qué decir. Laura se rió. Nunca te he visto así. Es que no me lo esperaba. Pues ya lo sabes. La abracé. Gracias. ¿Gracias por qué? Por todo. Capítulo 32. El embarazo de Laura fue tranquilo. Los primeros meses apenas notó nada. Siguió viajando y trabajando como siempre. A partir del 6º mes redujo el ritmo. Dejó de ir a Madrid y delegó las visitas a sus subordinados. Mario y Ana iban a vernos a menudo, siempre con Marina de un lado para otro. La niña ya hablaba. Decía tío y me señalaba con el dedo. Tío Juan, ¿qué quieres, Marina? Jugar. Y me llevaba de la mano al jardín. Ana, sentada en el sofá, miraba a Laura. Estás radiante. Estoy gorda. Estás embarazada. Es lo mismo. No es lo mismo. Laura se palpaba la barriga. Quiero que sea niño. ¿Por qué? Porque los niños se parecen a los padres. ¿Y eso es bueno? En el caso de Juan, sí. Yo, desde el jardín, escuchaba sin querer escuchar. Como siempre. Capítulo 33. El niño nació un martes de octubre. Laura había empezado con las contracciones por la mañana. La llevé al hospital y a mediodía ya estaba en la sala de partos. Mario y Ana llegaron por la tarde. Marina se quedó dormida en el cochecito mientras esperábamos. A las 6, la enfermera salió. Ha nacido. ¿Todo bien? Peso, 3,2 kilos. ¿Y Laura? Pregunté. Laura está bien, muy cansada, pero bien. Entré en la habitación. Laura tenía al niño en brazos. Mira, me dijo. Me acerqué. El niño tenía los ojos cerrados y un mechón de pelo oscuro. Se parece a ti. Todavía no se parece a nadie. Se parece a ti. Es serio, como tú. Sonreí. ¿Ya pensaste el nombre? Preguntó Ana detrás de mí. Mateo, dijo Laura. Bonito nombre. Mateo abrió los ojos un momento y los volvió a cerrar. Bienvenido, Mateo, dije en voz baja. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé a solas con Laura y el niño. ¿Eres feliz? Me preguntó Laura. Sí, yo también. Epílogo. Pasaron los años. Mateo creció. Marina, su prima, le sacaba 2 años y le enseñaba a leer. Mario y Ana siguieron con la academia. Les iba bien. Don Ricardo se jubiló y su hijo llevaba el negocio con mano firme. Don Antonio falleció de un infarto. Fui a su funeral. Había poca gente. Él lo había querido así. Laura dejó de viajar tanto y aceptó un puesto en la central. Menos dinero, pero más tiempo en casa. Yo seguía yendo a la oficina con vaqueros y jersey. El grupo Vanguardia lanzó otros productos. Algunos funcionaron, otros no, pero el botiquín seguía vendiéndose y salvando vidas. Una noche, Mateo me preguntó, papá, ¿tú fuiste militar? ¿Quién te ha dicho eso, mamá? Sí, fui militar. ¿Y por qué lo dejaste? Porque llegó el momento. ¿Tú mataste a alguien? Laura me miró desde la cocina. Mateo, eso no se pregunta. Déjalo. Respondí. Sí, Mateo. En la guerra, a veces hay que matar. ¿Y tú estuviste en la guerra? En algunas misiones peligrosas. ¿Y cómo te sientes? Me quedé en silencio unos segundos. No estoy orgulloso. Tampoco me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Mateo me miró con sus ojos grandes. ¿Por eso eres tan callado? Puede ser, pues a mí no me pasa. Yo hablo mucho. Laura soltó una carcajada. Eso lo has heredado de mí. Menos mal, dije. Nos sentamos a cenar los tres. Afuera, ya era de noche, pero dentro de casa, todo estaba en orden. Fin.